vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Va a hacer sonar su silbato el colegiado Sánchez Martínez. Arranca ya el partido. Va Juan Soriano. No pudo atajar esa pelota. La sigue jugando el Barça. Es Messi el que recorta. Se va para adentro. Dispara con la derecha. Épico, como decíamos. Leo Messi participando primero en ese pase. Primero del partido. Bueno, pues muchas veces este tipo de acciones. Mete dentro para Coutinho. Coutinho ante Kjaer. Ahí está recortando el brasileño, dejando para Messi. Messi al suelo. Pide penalti el Camp Nou. Protestada por los futbolistas del Sevilla. La vamos a penalti favorable al Fútbol Club Barcelona en esa acción. Acción repetida es entre Promes y Messi. Y no sé si os parece. Penalti sobre Leo Messi, un penalti que va a lanzar Coutinho. Sí, verdad que está el golpeo de Leo que le pega al suelo. No sé si le pega. Lógicamente, ¿no? Y ojo, porque va a ser Coutinho quien dispare desde los 11 metros. Ahí va Coutinho, dispara el brasileño, gol. Se la pidió Messi, Messi se la dejó, lo necesita el gol. Gol de Philippe Coutinho, pero no llegó a ese balón, Dani. Sí. Barça 1, marcó Coutinho, da remontada. El conjunto de Valverde le adivinó la intención. Penalti, que fue frente al Levante con el 2-1, que también daba la posibilidad con positiva. Primero, refuerzo anímico para el futbolista, porque creo que es un jugador que necesita también esa pelota. La interceptó, yendo abajo Kjaer, insiste el Barça, le queda Messi. Messi recorta, le pega con la derecha. Soriano en dos tiempos para el... Y Jordi Alba y Luis Suárez, la verdad que le han llevado que ese rechace le vaya... Evitando el segundo del Barça. Vaya dos acciones, Jordi. Y después la acción, yo creo que ha sido Sergi Gómez el que la acaba golpeando. No, pues ha sido... El recorte a Jordi Alba, se ha escurrido el lateral. Promes tiene espacio para meterse hasta el área. Pone el centro. ¡Madre mía, qué remate! ¡Madre mía! Sentando a Jordi Alba y centrando y el taconazo, digamos, de... Espera que va Roque Mesa, cae al suelo y es penalti. Sí, de Gerard Piqué sobre Roque Mesa. Es una de las cosas que habrá que analizar. Y luego ahí está el empujón de Piqué y la caída del... Roque Mesa, que está en esa posición. Un tanto... La duda si es fuera de juego, ¿no? Que está muy en línea. Me da la sensación de que no, que se rompe con el... Vanega ya, dispuesto a disparar. Ahí va, el futbolista argentino le pega a Vanega. Silesen. Paró Silesen. Apenas 25 minutos, dos penaltis. La acción de Silesen. Quintanel lo celebra casi como un gol el Camp Nou. Y con esa intensidad, pero el partido, la verdad que está penalti también soñado para un guardameta que te lo tienen hacia esa posición. El juego del rival. Ahí está Artur que bien ha visto la entrada de Rakitic. Gol de Ivan Rakitic, que metió la puntera de gol. Ruptura entre Sergi Gómez y Arana y luego el pase para superar a Juan Soriano y para... Fíjate cómo se pone la eliminatoria, ¿no? Empatado a 2, intención de controlar el balón, llega muy forzado, muy justito, pero es esto, ese... Tiene que salirse ante la presión del inglés, mete el centro para Andrés Silva, que controla dentro. Ojo, Andrés Silva, que se da la vuelta al disparo. Cabeza, lo que pretende hacer con esa pelota, le va a pegar Messi. Disparo directo por encima de la portería de Soriano. Pequeña de meta, lo que está haciendo es dar la posibilidad al rival que se teme. Ya te iba a comentar, yo debía un gesto de Carrizo que para defender, obviamente, mucho más complicada, ¿no? Carrizo quería mantenerlo a la altura. Para empatar la eliminatoria. Ahí va el centro, pique de cabeza. Dani, sí, pero no logró dirigir el testarazo. Se marcha fuera. Bien ejecutado y bien la llegada por parte de Piqué, que fíjate que hay un jugador, hablaría como visto en la estación de Rakitic, el que entregó para Suárez, de cabeza Coutinho, gol. Gol de Philippe, gol. Pudo despejar ese balón, minuto 53, que ahora mismo adelanta en la eliminatoria al conjunto azul. El del jugador brasileño, qué mejor manera de hacerla que en este partido, ¿no? Ha marcado el primer gol de penalti, ahora marca ese tercer. 3, Sevilla 0. Y bueno, si de alguna forma se pedía, ¿no?, la reivindicación, la rapidez, que es lo que le acaba de despistar, ¿no? Me parece que va un poquito centrado. Yo creo que va centrado, pero creo que ahí Juan no está del todo seguro a la hora de tener que despejar. Un Barça que ahora mismo le está dando la vuelta a la eliminatoria. Ahí va Messi dentro del área, la pone dentro para Sergi Roberto, gol. Messi, luego Leo Messi, cómo le mete velocidad, atrae hasta 3 futbolistas y con ese toque sutil, que parece que se suma la remontada, que se suma la noche mágica. Han sido 3-4 minutos en los cuales el Barcelona ha conseguido marcar. Y Roberto con ese desmarque también y finalizando muy bien el balón también cruzado. Promes jugando con Vanega buscando el hueco para el tiro, todavía no lo encuentra, decide dejar para Guillermo, que viene en carrera. ¡Gol! La posible mano dentro del área de Carrizo, hay mano. Veremos la... No hay tan pocos metros, pero hay que decidir el árbitro. Sí.
del VAR en este caso. Bueno, nos parece el posición totalmente natural, y luego el gol de Arana es un auténtico golazo, como le anía a la que se encuentra el defensor, es decir, que no te permite, ¿no? Y además Carrizo no tiene la... Llega también Jordi Alba, la tiene el chileno para Jordi Alba, mete el centro, segundo palo, Suárez, gol. Se acaba la eliminatoria con el quinto del Barça, dando un sprint casi imposible ante las en el marcador, minuto 89, ya llegando al final. La abriendo a banda, y el centro de, bueno, pues lo hablamos antes de Jordi Alba, es fantástico, para que ese jugador que ha iniciado el primer... Una opción ya que prácticamente ya deja o zanja la eliminación. Las situaciones ahora ya eran los minutos del Carao Cruz. Ya, sin embargo, el balón le llega al chileno. Arturo Vidal para Suárez, Suárez para Piqué, se le devuelve Piqué. Balón atrás, puede llegar el sexto gol. Gol. Aquí inicia todo, ¿no? La pared con Piqué, luego fíjate cómo la deja también. Leo Messi, que completa una jugada. Posteriormente el amago de Leo Messi, ¿no? Si ya decíamos que está en un grandísimo momento, 12 goles se los Puede suponer muy determinante con espacios más, y Leo Messi, que por momentos, no sé, pero